gracias Paul por invitarme. Veo que acá hay gente que sabe muchísimo de este tema y yo voy a escaparle al fuego a pedido específico de Paul y hablar más del bosque y de nuestra relación con él en cuanto tengamos la presentación. En general creo que estamos viendo el problema como un problema de corto plazo y como un evento, y los eventos son procesos achicaditos, ¿no? Cuando hablamos de un incendio, un evento para algunos y para muchos de ustedes ha sido un proceso, ¿sí? De poderse recordar cada hora, cada minuto, como si ha sido una vida, y además estos eventos o procesos generan una respuesta de muy largo plazo. O sea, un incendio que tardó unas horas, unos días o unos meses va a generar cambios que van a durar por años o décadas o en realidad cientos de años. Y es un poquito ahí a donde quería ir con esta presentación, de cambiar un poquito la escala, y estoy completamente de acuerdo con el cierre que podemos tratar de restaurar, pero el principal problema es pensar cómo queremos que sea ese bosque, porque si no va a seguir ocurriendo lo que ocurrió aquí y lo que ocurrió en el valle de al lado de donde yo no vivo en el Hoyo, vivo en el Manso. Las balas nos pasan cada vez más cerca. El año pasado se quemaron 8.000 hectáreas de conservación, de las cuales unas 1.500 hectáreas no se habían quemado desde hace 150 años, no tenemos registro de ese incendio. El resto sí se quemó con la llegada de los colonos. Sí, por favor. Bueno, adelante para adelante. Bueno, esa es mi hija, Katia. Adelante. ¿Querés que la pase yo o anda pasando? Bueno, ese es el lugar donde yo vivo. Es un valle agrícola que tiene población estable desde que los colonos tomaron, o una empresa tomó lo que había sido los viejos caminos de arreo de los mapuches, que llevaban ganado a Chile por esta cuenca, y pusieron un frigorífico en Cochamó, un pueblo, que llevaba ese ganado a los frigoríficos, básicamente al consumo de Santiago de Chile. Vamos para adelante. Si vemos un poquito la historia de nuestros últimos años, digamos, había un uso del bosque, bastante poco uso del bosque creemos, hasta hace 1600 años, ¿vimos? Empieza a aparecer, pasó todo así, lo vamos leyendo. Bueno, más o menos del 1500 a 1850, si miramos a escala regional, había una cultura de manejo del bosque que estaba básicamente vinculada a la agricultura. ¿Sí? Los que hoy llamamos mapuches, tanto de este lado, creemos, pero más que nada del otro lado de la cordillera, tenían un bosque bastante abierto donde se cultivaba, tenían un ganado que ya se perdió, que se llama el chilihueque, domesticación del guanaco, que posiblemente recibieron de los incas o tomaron prestado de ahí, pero básicamente vivían en un bosque muy abierto que se cultivaba utilizando el fuego, y se dejaba recuperar. Los mallines se cultivaban, algunas especies que ya ni sabemos qué son, porque fueron reemplazadas por especies europeas en el contacto con el hombre blanco. Y esa cultura básicamente desaparece, pues, queda escondida con la llegada del colono del europeo a esta zona, ¿no? Luego tenemos un periodo de colonización donde el fuego nuevamente pasó a ser un instrumento fundamental, pero a otra escala. Antes eran fuegos pequeños, lo que se llamaba roce para cultivo, se quemaban 2, 4, 6 hectáreas, se cultivaban esas hectáreas, el bosque regeneraba naturalmente ahí, y ese era un modo de generar, que es un modo muy común todavía en el resto del mundo, sobre todo en el trópico, de regenerar la productividad del suelo, ¿sí? Esto se cambia por una lógica de querer abrir pasturas, que es lo que lleva a los grandes incendios de fines de 1800, principios de 1900, para convertir esta zona en una región ganadera, ¿sí? Era otro modo de ver el fuego.
parques nacionales, o sea, una lógica de conservación que nace en 1900, al principio de 1900, con la visita del presidente americano que venía a cazar, y no encontró mucho que cazar. Entra la lógica de los lugares prístinos, en un lugar que tenía poco de prístino. Perito Moreno dona su primer parte y nosotros nos constituimos en el primer parque nacional, el Parque Nacional Nahuel Huapi, como el primer parque con la lógica de que antes no ocurrió nada. Estos son bosques prístinos. Esa lógica lleva también al control del fuego, al combate de ver el fuego como algo malo, y se genera el primer ruido fuerte entre los pobladores de antes, que venían con una lógica de uso del suelo que era utilizar el fuego para abrir el pastaje, a una lógica de protección total. Eso genera legados, de los cuales tal vez deberíamos hablar más adelante. Concurrente con lo de parques, empieza a haber una lógica, yo diría, de minería forestal, que para mí sí hasta el día de hoy. Una lógica de el Estado Nacional regula el uso de los bosques mediante concesiones, a las cuales se le pide una compensación, difícil de controlar, pero la lógica es que el bosque es un lugar donde saco cosas, ¿sí? Y espero que eso se recupere o se cambie a forestaciones. Esa lógica arranca con el Estado Nacional, pero las provincias la copian cuando se provincializa esta zona, y hasta el día de hoy mi visión es que sigue esa lógica de la madera se saca, no hay planes de manejo y silvícolas de este bosque. Este bosque no es un bosque manejado como se maneja en el norte de Europa, sino que es un bosque básicamente donde se extrae y se acumula combustible simplemente porque no hay una cultura tampoco de manejo silvícola del bosque. Mirado con una cultura de lugares prístinos, de la creencia de que la naturaleza sana y se recupera, y que se genera un bosque ante la ausencia del hombre, todo va a ir mejor, que nos estamos dando cuenta a poco que no nos funciona muy bien. Ya a principios de 1970 eso se combina con una lógica de que tenemos que ser un país forestal, pero que el bosque nativo, si no lo queremos tocar, tenemos que plantar especies de rápido crecimiento para sostener la demanda de madera. Y eso lleva a la introducción de especies de muy rápido crecimiento, pero que tienen otra ecología, tienen una ecología asociada al fuego, ¿sí? Son básicamente muchos de los pinos que tenemos acá, no todos, que están acostumbrados, han evolucionado con el fuego, o sea, van a regenerar muy bien después del fuego, como se habrán dado cuenta cualquiera que viva en este paisaje. Este es un paisaje que, según nuestros modelos de dinámica de bosque, está funcionando como si fuera Estados Unidos, básicamente. La dinámica es muy fuertemente asociada a los bosques que les gusta el fuego. O sea que estamos en un problemita ahí. Ya llegando al hoy, en el 2007 en realidad aparece una ley nacional garantizada por procesos en otro lado del país, y eso me lleva a otro punto, pero que se plantea acá como una lógica de protección del bosque nativo. En los hechos esa ley, podemos discutirlo mucho, pero todavía le falta mucho para ser siquiera conocida o implementada a la escala de la lógica de un manejo del bosque nativo, ¿no? Y por ahí nos podemos quedar en la discusión más adelante, después de las ponencias, supongo. Así que vamos ahora más rápido, si no me retraso. ¿Cuánto? 2. Bárbaro. Bueno, dale adelante, dale todo. Bueno, no se ve muy bien, pero este es un mapa de Argentina, Chile, las Pampas y la Patagonia, que tiene apenas unos 140 años. Si hacemos un poquito de historia a largo plazo, vemos que ya en 1941, después de que los mapuches quemaran Valdivia, que antes había sido quemada por los españoles, ya el rey de España reconoce que existe un pueblo que no es ni Argentina ni Chile, todavía no existía la lógica de Argentina y Chile, que era la nación mapuche, ¿sí?
No quiero entrar en discusiones de quién es el dueño del territorio y quién no, que es un tema muy relevante también cuando hacemos uso del mismo. A lo que voy es que hasta ese momento toda esta región se manejaba, esos bosques se manejaban con otra lógica, ¿sí? O sea, tenemos una historia de uso del fuego para usos agrícolas, en lo que hoy es parques y reservas, tanto de acá como de Chile, que estaba asociada con una cultura de gente que vivía en el bosque, ¿sí? Vivía en el bosque y usaba para cultivo. Utilizaba los ríos para navegarse y para el comercio. Eso cambia fundamentalmente cuando se genera... esa cultura era una cultura que no tenía estructura vertical, por lo que sabemos ahora, sino que eran básicamente personas rurales que cultivaban en un sistema muy fragmentado, donde vivían dentro del bosque. Para un mapuche de 1550, si queremos a Bengoa, a los historiadores, el vivir en ciudad era un insulto. Si sos urbano, era como decirte, estás viviendo amontonado, ¿sí? O sea que no necesariamente el problema de interfase es de interfase, sino también hay un tema cultural ahí, ¿no? Porque, al punto de donde iba Marcelo. Ahí cambia radicalmente cuando generamos esa lógica de legislación central. Buenos Aires y Santiago empiezan a definir lo que va a pasar en todo el territorio. Los parques nacionales se crean en Buenos Aires, ¿sí? Y en Santiago. Se crean de hecho sobre lugares donde había culturas y poblaciones preexistentes. La promoción forestal se genera también en Buenos Aires. La protección teórica del bosque nativo también se genera en Buenos Aires, ¿sí? O sea, tenemos un problema fundamental también en cuanto a cómo estructuramos la toma de decisiones en procesos netamente locales, cuando definimos las reglas de juego en Capital Federal, que no tiene grandes problemas de incendio de interfase ni de bosque. El bosque más cercano a donde estudió Marcelo no creo que se queme nunca y lo plantaron los Pereira ahora, en La Plata. Y es el bosque más cercano que tienen los tomadores de decisiones, o los de Palermo, perdón. Sigamos, que perdí el camino. Bueno, dale todo. Bueno, eso nos lleva a este punto. O sea, tenemos una ley nacional que tiene una legislación generalizada con conceptos abstractos. Me gustaría saber qué opinan ustedes de qué es un servicio ecosistémico. Mis hijos no tenían la menor idea. ¿Qué es manejo sustentable? Creo que los forestales no tenemos la menor idea. ¿Para qué sirve la biodiversidad? Si eso es bueno o malo. Es un concepto que nos atrae a todos, pero en realidad no nos dice nada. MBGI, un convenio firmado entre dos ministerios a nivel nacional, el INTA y todas las provincias, en 2016, y creo que nadie sabe, y menos los pobladores rurales, sobre los cuales este convenio está firmado hoy. ¿Qué quiere decir? Muchos de nosotros, los técnicos, tampoco. Administración local no capacitada para guiar procesos de cambio. No quiere decir que no sepan desde lo técnico, sino que nos damos cuenta que este es un problema que no requiere solamente conocimiento técnico. Requiere confianza, requiere conocimiento antropológico, diría yo, social, ¿sí? Y por lo general la administración forestal está, al menos en la provincia de Río Negro, donde yo vivo, y Marcelo podrá opinar sobre Chubut, completamente disociada de la sociedad, simplemente porque no es considerada relevante a escala provincial, si quieren. Yo vengo de la academia, vivimos en la dicotomía forestación-conservación, es una dicotomía bastante obsoleta, diría yo, y nos cuesta muchísimo la comunicación con pobladores. Mi decisión de mudarme a vivir en el Manso fue un poco eso. Digo, estoy todo el tiempo rodeado de gente que piensa como yo. Es muy difícil cambiar algo si no voy a un lugar donde piensen distinto. Y finalmente, tal vez el más fundamental, es que tenemos bastante desconocimiento de las realidades locales de los dueños de los bosques, que son el único instrumento real para el manejo de los mismos, ¿no? Vamos a ver si me apunto un poco más. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son obvias. Nos juntamos a hacer catarsis como hoy. ¿No? Muy bien, no nos juntamos a hacer catarsis como hoy. Nos juntamos a tratar de cambiar algo.
Pero ¿qué tenemos? Tenemos un sector forestal tradicional que es irrelevante. ¿Cuántos de acá viven del bosque? Creo que ninguno. ¿Y de la madera del bosque? Creo que tampoco, ¿sí? O sea, el sector forestal, que es el principal jugador en cuanto a los bosques que se queman, no son actores relevantes en la sociedad. De vuelta, hemos llegado como consecuencia de este proceso a una administración local que no tiene el modo de interactuar con esos productores. ¿Por qué? Porque en realidad tampoco son nadie a nivel provincial. O sea, el sector forestal, tanto administrativo como los productores, no cuentan a la hora de toma de decisiones. No han sido ni siquiera consultados a la hora de toma de decisiones, por ejemplo. ¿Sí? Volvemos, tenemos una academia que se retroalimenta, porque somos los que generamos los nuevos técnicos que van a seguir disociados con esto, ¿no? Y logramos una profecía autocumplida de bosques prístinos, porque seguimos imaginando que lo que tenemos ahí, que queremos conservar, es algo que estuvo ahí desde siempre, lo cual no es cierto. ¿Vamos? Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿2 minutos? Ya pasaron, bueno. ¿Para qué nos sirve? Bueno, primero, el pasado nos sirve de referencia, pero no nos deja, digamos, negarlo nos deja sin herramientas para construir algo, pero no nos sirve para predecir nada, ¿no? El valor mayor que tiene el bosque es la gente que vive en el bosque, de eso tenemos que aprender bastante y valorarlos y valorizarlos. ¿Sí? La confianza es el principal instrumento de cambio. Si no empezamos a confiar en el otro a la hora de toma de decisiones, nada va a cambiar, y eso va la confianza entre instituciones y sector privado fundamental. Y por último, el mundo virtual es un mundo muy pobre, un reflejo muy pobre del mundo real. El mundo real es muchísimo más interesante en la medida que empecemos a generar utopías en ese mundo real. Si vemos al mundo real como un problema del próximo desastre que viene, ese mundo real no va a atraer a ningún joven. Nosotros necesitamos jóvenes que piensen, que quieren venir a vivir en este territorio, que van a poder desarrollar un entorno mejor. Y vamos al final, que ya, esta era la última, pero agregué 2 más. Vamos a ejemplos claros a la discusión. Para mí el mundo se divide en lo institucional, en promover buenas prácticas o malas prácticas. Eso muchas veces se hace con subsidios. Ejemplo de malos subsidios para mí, el gas. Es horrible. Es el principal enemigo del uso sustentable de bioenergía, de energías renovables. ¿Cuántos de ustedes querrían cortar el gas de su casa? Tampoco nadie levanta la mano. Es un problema, yo me niego a conectarme al gas. El resultado es el despilfarro, etcétera, etcétera, ponerlo ahí. La ilógica de desarrollo territorial. Planteamos plantas de ensamblado industrial en Tierra del Fuego, eso implica 3.000 kilómetros de ida para cualquier celular de los que todos tenemos nosotros, industria argentina. O sea, estamos promoviendo el consumo de diésel, que es cada vez más caro porque es importado. La ley 26331, pago por servicio ecosistémico. Primero, que nadie sabe qué son los pagos por servicios ecosistémicos, y segundo, esos pagos nunca llegan a destino y no sabemos para qué serían. ¿Sí? Es la ley actual. Ejemplos de bueno, educación pública es un buen subsidio, ¿no es cierto? Si nos comparamos con Chile o con Estados Unidos, vamos mucho mejor. La salud pública, un buen subsidio. La promoción forestal, podría hacerlo. En Argentina, en el norte de Argentina, se plantaron pinos con subsidio y generó a nivel local un impacto positivo, según una pregunta. Al menos para los que producen papel y madera, fue un buen subsidio. Funcionó, dio resultados en generar algo que era el objeto. Desarrollo y mantenimiento de la red ferroviaria era una muy buena idea, terminó hace mucho tiempo. El de las energías renovables sigue siendo muy buena, pero si le regalamos 100 al gas y le damos 2 a renovables, obviamente no va a estar buena. La ley en azul del por qué, ¿no? ¿Por qué debemos subsidiar al bosque? Para mí la pregunta está mal planteada. Y ahí les puse un montón de para qué podríamos querer subsidiar al bosque.
O sea, en nuestra relación con el bosque y con la gente que vive en el bosque, necesariamente tiene que pasar por una transferencia económica y un apoyo mediante ayudas a que eso mejore, pero para eso tenemos que definir cómo queremos que sea nuestro bosque del futuro y para qué queremos que eso mejore. Gracias. Gracias.